y es momento de hablar con un arquero, que además escribe y piensa muy bien. Arquerazo. Arquerazo. Pude leer algo de lo que escribió, pude repasar algunas de las entrevistas que le hicieron a este bahiense, que tiene el récord de presencias en Villa Mitre, así que Ángel Capa estará escuchando también, y se sumará. Diego Fernández, ¿cómo te va? Gracias por escucharnos. Mario Gianotti te saluda. Bueno, buen día. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Gustavo? Para mí, bueno, para usted y para toda la audiencia, ¿no? Que hoy recién te escuchaba, ¿no? Con las repercusiones que tiene el programa y cómo han cambiado las cosas, porque uno antes decía, y para toda la audiencia, del lugar de donde era la radio y aledaños, hoy con esta conectividad, ¿no? Y ya no hay que hacer como cuando éramos chicos, mover la radio para que llegue mejor la sintonía. Así que para mí es un placer y quiero felicitarlos por este espacio que tienen, que como vos dijiste, no solo para hablar de fútbol, sino para otras cuestiones que, como digo yo, nunca están separadas de este hermoso juego, ¿no? Vos sabés que con Gustavo la primera pregunta tiene que ver con una asociación libre. Y a cada entrevistado le preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué primera lectura haces o qué te surge o qué escribirías si alguien en una radio te dice, che, fútbol y arqueros? ¿Qué es lo primero que empezarías a contar, Diego? Y lo primero con lo que lo asociaría es con la valentía y el placer, ¿no? Primero la valentía porque estoy convencido que el puesto del arquero no es para cualquiera. Y digo no es para cualquiera porque me voy a mis inicios, ¿no? Cuando uno era niño, la frustración que te producía cuando vos, por ejemplo, te hacían atajar en el mismo arco que atajé después siendo profesionalmente, ¿no? Entonces era... te hacían muchos goles porque era imposible atajar a los 12, 13, 14 años en un arco así, ¿no? Entonces había que ser valiente para dominar esa frustración cuando uno llegaba a casa y te habían hecho 6, 7, 8 goles, y sí, alguna había atajado, pero como es la mente del arquero, ¿no? Siempre, aunque hubieras atajado 10, te hacían uno y vos te quedabas pensando en ese uno que te habían hecho, ¿no? Y después el placer, porque el placer yo creo que es un puesto divino, ¿no? Tiene sus cosas, como dije recién, cuando uno está expuesto, porque el gol se lo hacen a todo el equipo, pero el que más lo sufre siempre es el arquero. Pero bueno, tenés esos partidos y esos momentos donde te están cascoteando el rancho, hablando futboleramente, y vos te tirás para un lado y sacás una y escuchás el de la tribuna, que tenés la hinchada contraria detrás del arco. Bueno, eso es un placer que te genera una adrenalina terrible. Dieguito, hola, ¿cómo estás? ¿Sabés lo que pensaba yo a la hora de... antes, en la primera parte del programa yo leo alguna cuestión para meternos en tema, ¿no? Y yo pensaba que hoy en día la construcción de la estructura de personalidad del arquero, ¿no? Como si pudiéramos hablar de algo medio común, aunque es imposible hacerlo, pero bueno, para simplificar, es tan difícil hoy en día como el aprendizaje de la técnica y la táctica que tiene que ser, inclusive hasta más difícil. Construir un arquero mentalmente es algo mucho más difícil que enseñarle a volar o enseñarle a cómo es la salida o inclusive hasta jugar con los pies. Sí, Gustavo, sí, no tengas duda, pero eso va de la mano, porque yo lo vivo continuamente con diferentes chicos o padres de chicos que me contactan. Eso tiene que ver también, y acá hacemos un paralelismo, con la sociedad actual y cómo se van formando también los niños actuales, ¿no? Donde hay un umbral muy bajo a la frustración. Entonces eso hace que se haga mucho más difícil lo que conté yo antes, porque hoy ante la primera frustración el chico ya no quiere atajar más. Entonces, a ver, y de esto vos sabés más que yo por tu profesión, si bien hay un componente que uno lleva dentro en su esencia y en la construcción que va teniendo de su personalidad, siempre yo creo que
el arquero y desde niño tiene un perfil especial, ¿no? Por eso decía que no cualquiera puede ser arquero, pero no tengas dudas de que hoy el futbolista en general es muy difícil moldearle y formarle y construirle una personalidad que sea ante la frustración tener esa resiliencia para salir adelante. En el arquero doblemente, ¿no? Porque está muy expuesto, está mucho más expuesto. Hoy la exposición a la crítica es despiadada porque bueno, las redes sociales. Yo siempre digo que antes o en el fútbol vos te iba mal y te insultaban o sentías el comentario de la gente de la tribuna y al otro día el único diario que había, La Nueva Provincia en Bahía Blanca, ¿no? Hoy vos cometiste un error y llegás a tu casa y te están criticando en Twitter, en Facebook, en Instagram, y están toda la semana y es imposible abstraerse, entonces también eso es difícil. Vos decís en tu libro que ser arquero es un sentimiento, cuando hablas del capítulo del arquero. Sí, porque, a ver, el arquero es lo más, si voy a la filosofía, ¿no? Es el que más se adecua a la teoría de Ortega y Gasset, de que el hombre es él y sus circunstancias. ¿Y por qué? Porque el arquero es la única persona que no depende exclusivamente de él, por ejemplo, para tener revancha ante un error. O sea, vos inicias el partido, te hacen un gol que cometiste vos un error al minuto de juego. Y después no te patean más en todo el partido. O sea, ya vos no te podés rehacer de ese error, por lo menos ese día. Cualquier otro jugador de campo, sea el puesto que juegue, comete un error y uno de la línea de cal para afuera, hoy que es entrenador, le dice, andá y buscala, agarrá otra vez la pelota, y ya tenés revancha. Ahora el arquero, a lo sumo, lo único que puede hacer es acomodarla para salir del arco. Entonces ahí es donde volvemos a la personalidad del arquero, ¿no? Y del amor que hay que tener por un puesto tan especial, y vamos a los lugares comunes, que puede usar las manos y los compañeros no, que se viste diferente a los compañeros, bueno, un montón de situaciones que hacen que el puesto del arquero sea elegido no solo por las condiciones que uno tiene, sino como tal vez elige una pareja o un club de fútbol, ¿no? Sí, ahí en tu libro estamos hablando con Diego Fernández, el intelecto y 10 más en los capítulos, y bueno, el prólogo es de Carlos Fernando Navarro Montoya, con quien vamos a hablar. Él también estaba invitado para este programa, tuvo que viajar, nos pidió disculpas, muy gentil, ya será protagonista también del programa un domingo venidero. Vos hablás mucho del intelecto y le das un lugar trascendental a la psicología. Cuando vos atajabas, cuando eras muy pichón en Unión de Santa Fe, por ejemplo, ¿la psicología se ocupaba del arquero? ¿Pensaban en el intelecto del arquero o te peloteaban todo el tiempo y resolvelo como puedas? ¿Cómo cambió aquello? No, cambió mucho, Mario, cambió mucho. Es más, yo hoy me doy cuenta de diferentes situaciones que yo he vivido ya siendo mayor, ¿no? Profesional, ya pasado los 30, donde hoy me doy cuenta con todo lo que uno va conociendo, estudiando y hablando con gente, colegas de Gustavo mismo, que hoy tiene muchísima más participación en los cuerpos técnicos, y bienvenido sea, que yo en algunos momentos necesitaba el apoyo de una persona que se dedicara al tratamiento de la psicología, ¿no? Porque uno a veces esa frustración o a veces hasta el miedo escénico, y uno pensaba que bueno, no pasa nada, tengo que seguir, y necesitaba una ayuda, que hoy por suerte está cubierta. Todavía podemos seguir creciendo, no, hay muchos clubes que todavía tienen falencias, pero bueno, se ha abierto el camino para la psicología, para las neurociencias y para determinadas personas que no como antes se creía que venían a ocupar un lugar y se eran miradas de reojo y a ver si nos sacan el lugar nuestro. No. Hoy todos hemos abierto la mente, tenemos un pensamiento flexible y sabemos que todas esas cosas periféricas vienen a colaborar y ayudar en pos de generar un mejor futbolista. Y en cuanto al intelecto,
Yo soy un convencido, por eso el leitmotiv del libro dice, cuando me preguntan qué es lo que más debo entrenar en el deportista, sin dudar respondo el intelecto, porque sin el desarrollo de este no se podrán ejecutar de manera óptima todas las demás condiciones, ¿no? Y no solo en lo que es el campo de juego. Yo he tenido la fortuna, y bueno, voy a aprovechar para traer a la charla a un gran amigo que es uno de los mejores amigos de Gustavo, como Ale Giuntini. Yo tuve la suerte de cuando era chico, en esa etapa de unión, cuando uno empieza a aparecer no solo en el fútbol, sino en la vida, de tener gente al lado, como Alejandro, como Roberto De Pietri, Marcelo Giorno, y un montón de muchachos que no solo me ayudaron en los consejos que me daban en cuanto a la vida, sino que me abrieron una beta que terminó siendo, que yo ya la traía, pero que me la aumentaron, que fue con respecto a la literatura, con respecto a la música. Yo si hoy tengo que recordar a los 20 años un momento con Alejandro Giuntini, no lo recuerdo dentro de la cancha, lo recuerdo por ahí en el auto de él, escuchando una canción de The Cure o de Tears for Fears, o de Roberto De Pietri recomendándome Los Puentes de Madison County, un libro para leer. Entonces esas yo creo que son las cosas que a mí me han quedado y que yo traté como jugador, con mis compañeros y él como entrenador, de volcarle a mis jugadores, ¿no? De generarle inquietudes, de despertarle pasiones que vayan paralelamente al juego. Y ahí es donde surgió, porque el libro surge de eso, ¿no? De ver si el arte, y todos los que tenemos afición al arte, y generarle inquietudes artísticas y matemáticas, y de diferentes ciencias a los jugadores, lo puede ayudar luego desarrollando el intelecto en lo que es la toma de decisiones dentro del campo de juego. Pero así no sea así todo eso, pongámosle que no lo ayude, como dijo Phil Jackson cuando lo sacaba a los jugadores a meditar, que lo subía a un colectivo y lo llevaba a meditar, y le preguntaban por qué lo hacía, él decía, bueno, mire, no sé si le voy a despertar la pasión por el budismo, pero por lo menos los extraje de lo que es la presión del partido final que van a jugar. Entonces esas metodologías disruptivas yo creo que pueden colaborar para despertar pasiones y a veces para hacer un cable a tierra, sobre todo en diferentes cuestiones que tienen que ver con la presión de la competencia, el retiro de la actividad, etcétera, ¿no? Sí, en realidad lo que planteás es que si ampliás la capacidad del sujeto para desde un inicio donde el sujeto está en determinada posición y vos le permitís ampliar su capacidad tanto desde lo artístico como desde lo espiritual o desde el pensamiento, esto lo va a hacer en principio por ahí mejor jugador, pero sin duda alguna una persona mucho más completa a lo largo de la vida, lo cual implica también una posición como ética desde un entrenador, o ya que hablas de Phil Jackson, o desde alguien que tiene una responsabilidad sobre un otro, que muchas veces es imposible de pensar en la dinámica de un fútbol donde el entrenador está sometido al escrutinio semanal del resultado, ¿no? Claro, bueno, ahí entramos en lo que también yo hablo en el libro, con esta inmediatez que vamos viviendo, ¿no? Con este vértigo al que estamos sometidos, pero bueno, yo trato de, como bien expongo, nosotros los entrenadores tenemos que ser responsables de lo inmediato y no cómplices de lo inmediato, ¿no? Porque también tenemos nosotros un poco de culpa, ¿no? En ir detrás de ese vértigo y de esa inmediatez, ¿no? Cambiando a veces hasta valores, cambiando metodologías de trabajo, eso te va llevando a veces a cometer errores, y yo creo que nosotros tenemos que ponernos firmes del lado que nos toca, porque como vos bien dijiste, tenemos una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad a veces está confundida de que solo tiene responsabilidad el que está en etapas formativas del ser humano, del jugador, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo jugué hasta los 39 años y hasta el último día aprendí cosas y absorbí cosas.
Y hoy como entrenador, con 48, día a día, voy tratando de adquirir más conocimiento y de reflexionar. Entonces yo creo que como entrenadores tenemos la responsabilidad hasta el último día que un jugador juega y que está a nuestro cargo, de tratar de llegar a él, no solo en lo que tiene que ver con el juego, sino, como dijiste vos, cuidándolo, aconsejándolo, aunque la palabra consejo a mí no me gusta mucho, pero guiándolo en determinadas cuestiones que le pueden ayudar, porque siempre hay que tener en cuenta que uno primero es persona y luego es futbolista, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que iniciar todo. Qué bueno escucharte pensar de esta manera, ¿no? Uno lo podía anticipar leyendo su libro o releyendo algunas entrevistas. Yo quería, Diego, meterme con la psiquis del arquero, por ahí nos ayudás a pensarlo, y sobre todo a los pibes que están en etapa formativa. Hace poquito en una reunión de amigos, todos futboleros, ellos recordaban, muchos de ellos habían pasado por inferiores en Capital Federal, habían vivido ese proceso tan doloroso de las pensiones, y había un arquero, y el arquero les dice, pero ustedes jugaban, yo era el tercer arquero, no jugué en todo el año, entrenaba como el mejor. Y el otro que era delantero le dice, sí, yo la verdad a veces jugaba bien, mal, si no rendía como delantero me decían jugar como volante, una vez me pusieron de lateral, digo, qué difícil para una criatura, 12, 13, 14 años, que entrena, que 16, 17, y se sabe que el arquero titular es uno, y si no comete errores va a ser el arquero titular durante todo el año, y no tenés la chance de mostrarte. ¿Cómo se hace para sobrellevar todo eso? Para no quebrarse y decir, me vuelvo a Bahía Blanca, listo, ya está, me voy a mi casa. Claro, esa es otra, hacer muy bien en traerlo a la charla, porque esa es otra adversidad que tenemos los arqueros, ¿no? El jugador de campo, más allá del puesto, por ahí hasta cuando vas perdiendo, un técnico puede poner un defensor acérrimo como un delantero. En cambio el arquero solo puede jugar de arquero. Y esa es otra de las frustraciones que se producen, y no solo que hacen tomar a veces decisiones como estas de decir me vuelvo, no juego más, sino que además muchas veces tapan grandes arqueros, ¿no? Por no tener la posibilidad de jugar, de debutar, y hay muchísimos casos, y se le pasan los mejores años y no han tenido la continuidad, que eso también sucede. Y hay, nosotros que ya peinamos cana, sabemos de muchísimos arqueros de la década, por ejemplo, del 70-80, que nos acordamos de quién era el suplente de Filiol, Landaburu. Claro, porque era un arquero que cuando le tocaba jugar la rompía, pero nunca fue un arquero que, diríamos, Landaburu atajó 5, 6, 8 años en tal equipo, o en tales equipos. Por poner un caso paradigmático, sí, claro. ¿no? Entonces se hace difícil, y en eso también hay que trabajar psicológicamente, porque imagínense que uno lo hace con el jugador, con un delantero que no le toca jugar, y hay que trabajarlo. Mirá, el otro día leía un libro de Lillo, y él decía sobre Fabián Vargas, el colombiano, qué tipazo Fabián Vargas, porque cuando yo lo dirigí en tal equipo, en el Almería, no me acuerdo qué equipo era, no jugó nunca, y sin embargo siempre estaba apoyando. Entonces Lillo dice que uno, al jugador que más conoce, es al que no juega, al que no pone, porque los que juegan, bueno, están ocupados en jugar, pero el que no juega es el que a veces es el que te demuestra cómo es de personalidad, si ayuda desde afuera, si no, si se frustra, si se angustia, si pone palos en la rueda. Bueno, en definitiva, ese es otro eslabón de la cadena del arquero en la llegada a la consolidación, que es muy difícil, ¿no? Sí, pero ¿sabes? También, Diego, yo tendría para decirte, hay alguna cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? De trabajar, ¿no? Uno hay que trabajar psicológicamente con determinado jugador, en este caso con el arquero. Ahora,
la falta es falta, la pérdida es pérdida, el no jugar es no jugar, y en realidad Sí. por más que uno trabaje, lo que trabaje, la frustración y la carga emotiva que significa eso, sobre todo para alguien que no juega, es inevitable. Uno puede acompañarlo y darle ciertos registros y ciertos recursos para sobrellevarlo de la mejor manera posible, pero el dolor es dolor y la ausencia es ausencia y el no jugar es no jugar, con psicólogo, con acompañante terapéutico, con lo que le pongamos. Entonces digo, hay una limitación en eso y el dolor sigue siendo dolor. Por eso digo, es una... en esto de lo que se puede a partir de la irrupción de la psicología o no, porque muchas, digo, se pondera a veces en un grado que no es posible, quiero decir, no se puede hacer que si un delantero no hace goles, por ejemplo, no, bueno, ¿por qué no va el psicólogo y lo ayudamos a ver que se destrabe? Y bueno, digo, es importante, por ahí revé algunas cuestiones, pero hay un límite en todo eso y hay una ponderación excesiva que muchas veces, como todo lo excesivo, después cuando no resulta, se vuelve en torno de, viste, No, después la sirve hinchada, para nada. sí, no le reclama solo al entrenador, Sino al sino al psicólogo. Échenlo. No, claro, no, comparto. A ver, nadie llega donde no ha caminado, o sea, esto, el fútbol como en la vida, obviamente que hay situaciones que hay que vivir, ¿no? El desamor, la pérdida, bueno, a mí me ha tocado también no jugar, de chico y de grande, y sí, es muy bien lo que, aparte de tu experiencia, Gustavo, lo que vos decís, el delantero que no hace goles, por más que está en una racha de no hace goles, sí, por más que te lo llevé a vivir a tu casa como psicólogo, por ahí no va a hacer goles, y obviamente que eso también el futbolista tiene que entender. A ver, juegan 11, yo me paro frente a un equipo, primero que nada yo no conozco ningún entrenador de los que he tenido y de los que no he tenido que armen un equipo para perder, ¿no? Que elijan 11 jugadores, pues dice, hoy voy a poner 11, los 11 peores que tengo, para ver cómo me va. Yo creo que el entrenador toma las decisiones siempre pensando positivamente, no en lo individual, sino en lo grupal. ¿Se puede equivocar? Y claro que sí, obviamente que se equivoca, pero nunca lo hace adrede. Desde ahí, cuando vos te plantás como entrenador frente a un grupo, lo primero que tenés que aclarar es que las reglas de convivencia, hay determinadas reglas de conducción que cada entrenador tiene, porque son únicas e inimitables, y después 11 juegan, bueno, hoy van 8, 9, 10 al banco, porque se ha agrandado eso, pero la realidad es que en eso el fútbol no ha cambiado. Entran 11 a la cancha, otros esperan y otros no quedan ni concentrados, ¿no? Y eso el futbolista profesional, ya llevándolo al profesionalismo, lo tienen que entender porque es parte del trabajo de uno. O sea, todos los trabajos tienen sus reglas y sus particularidades. El del fútbol es así, vos firmás un contrato y no firmás un contrato para ser titular. Vos firmás un contrato donde vas a ser parte de una institución y vas a componer un plantel de 25 o 30 jugadores. Después, en el año, pueden pasar un montón de cosas, que arranques con un técnico que te tenga en cuenta, que a los 10 partidos cambie, venga otro que ni te concentra, que te lesiones, que tengas una mala racha, en definitiva, un montón de cuestiones de esas que tiene el fútbol y la vida. Por eso, siempre es importante que uno tenga el autoconocimiento de uno mismo y que sea ecuánime en cómo se mira a uno mismo, ¿no? Como vos bien dijiste, Gustavo, hay límites, sí, a veces si estoy jugando mal, ¿viste? Yo también conozco pocos jugadores que digan, está bien que no me ponga porque estoy siendo un desastre. A veces es difícil admitir cuando no te está yendo bien. Y eso tiene que ver obviamente con el ego de cada uno y el amor propio de cada uno. Pero sí está claro saber que uno cuando es futbolista profesional siempre hay que recordarles que se tiene que tener a determinadas
o determinados límites que tiene esta profesión. Estamos hablando con Diego Fernández, estamos metiéndonos en la psiquis y en lo que vive un arquero, y nos deja un mensaje Nacho Aizega, que es entrenador de arqueros de Independiente, un abrazo grande, y quería preguntarte por eso. Yo recuerdo cuando estaba en Círculo Deportivo, era profe y me ponían a entrenar a los arqueros porque le pegaba bien a la pelota, pero no había nada programado, es decir, yo no sabía nada de arquero, yo jugaba de 5. Digo, ¿y cómo ha progresado que hay un entrenador de arqueros que fue arquero y que conoce el puesto y va corrigiendo los errores de los chicos que pueden ser titulares? Digo, a la hora, pensaba en Nacho, ¿no? Que tiene que decidir, le tiene que decir al técnico, mira, lo veo mejor a ponelo a este arquero que lo veo mejor. A la hora de elegir un arquero, si te toca a vos, Diego, ¿qué cosas pones en la balanza? Digamos, ¿por qué uno es titular y el otro va al banco y el otro es el tercer arquero? Ni siquiera, bueno, hoy podría, pero no es tenido en cuenta. Sí, en eso ha ido, por suerte, ¿no? Ha ido evolucionando. Yo pasé las dos etapas, pasé la primera etapa donde te pateaban 25 pelotas y te sin decían, sentido, cuando te ibas a vomitar a un costado, decías, está sí. trabajando bien. Y terminé mi etapa a los 39 años con un entrenador de arquero, ¿no? Me parece que ha contribuido muchísimo a lo que es la formación del arquero y el entrenamiento del arquero específico. Sí, antes de contestar la pregunta, sí hay que decir que no estoy de acuerdo en modificarle al arquero su esencia, ¿no? Con esto que quiero decir, hoy se ven muchos arqueros que atajan todos igual, ¿no? Como que está todo automatizado y mecanizado y todos entrenan de la misma manera. Sí, soy un defensor absoluto de que lo que uno trae de cuna no hay que modificarlo, ¿no? Sino potenciarlo. Pero bueno. Perdón, Diego, para ponerlo sí. en ejemplos, ¿no entrenarías igual al Loco Gatti que a Chilabar? ¿O a Goicoechea? Sí, los entrenaría igual, pero al Loco Gatti no le sacaría lo que él tenía de virtud, y a Chilaver no le sacaría lo que él tenía de virtud, queriéndole corregir técnicamente algo que por ahí en los libros dice que está mal hecho, pero en la práctica funciona bien. Está bien. No sé si soy Clarísimo. Claro en lo que digo. Si yo tengo un chico, hago un test de salto, y tengo un chico que hace mal la técnica, y es el que más salta del equipo, pero ese movimiento, esa ejecución de la técnica, aunque esté mal hecha, no le va a generar a él ninguna lesión, no tengo por qué corregirlo, porque él está llegando con sus cosas genéticas de que trae de cuna a un lugar donde los otros con la técnica perfecta no llegan, ¿no? Y lo mismo pasa a veces con el arquero. Le queremos corregir determinadas situaciones que está haciendo mal cuando son efectivas. Entonces a mí me gustaba la década del 80 cuando vos te sentabas a ver un partido y sabías que arquero era sudamericano y que arquero era europeo. Sí, es porque cierto. Cada uno tenía su impronta y su técnica. Hoy no pasa eso. Hoy vos ves a Ter Stegen, ves a Neuer y ves a Ederson y son todos atajan. Está bien, Ederson por ahí con el manejo de los pies. A mí, por ejemplo, me gusta Alisson Becker, que tiene todavía esa parte sudamericana que no la ha extirpado, pero como que no me gusta la producción de la mecanizada, ¿no? De que todos los arqueros atajen igual, que todos los arqueros pongan las manos igual, que todos los arqueros se levanten igual. En eso todavía me genera un poquito de escozor, ¿no? Porque me parece que como volvemos al inicio de la charla, el puesto del arquero se elige y se traen cosas de cuna que no hay que, vuelvo a decir, hay que entrenarlo a todos por igual, pero no hay que modificarlas sino potenciarlas. Diego, y a esto sumale la utilización de los pies, ¿no? Como la nueva... Claro. Bueno, en realidad ahí todo cambió, quiero decir, ¿no? Porque hablamos de arqueros de los 80, digo, ¿cuántos hubieran sido lo que fueron como arqueros si los hubieran obligado a tener que jugar con los pies? Bueno, mirá la pegada del Pato Filiol. ¿Vos te acordás cómo sacaba el Pato? Era rudimentario, pero era el mejor de todos. ¿Viste? Después Neri Pumpido empezó a pegarle con la cara externa, creo que fue uno de los primeros, que él lo aprendió en Unión de Santa Fe. Digo, pero volviendo a esto que dice Gustavo, Diego, muchas veces critican al arquero y ponen en primer plano si juega bien o no con los pies.
primero no tiene que atajar. Sí, a ver, eso tiene que ver mucho. A ver, lo principal es atajar. Sí, O sea, sí. eso está claro y volvemos a cuando éramos chicos. No metas las que van afuera, no las metas adentro y trata de sacar las que van adentro. Eso es lo principal. Después, claro, y la pregunta que vos me hiciste, ¿qué arquero ponés? ¿Qué arquero? Sí, claro. Bueno, después según el juego que vos o tu idea de juego se va a prestar para el arquero que vos elijas. Si vos tenés una idea de juego o un modelo de juego con construcciones desde abajo, y bueno, obviamente que para generar la primer superioridad vas a necesitar un arquero que maneje bien los pies, porque va a ser el escape para el defensor cuando esté presionado. Ahora, que hoy todos manejan los pies porque hoy el fútbol ha evolucionado hacia eso, ¿no? Hoy es muy difícil que un arquero, sobre todo no hablo de los de 30 para arriba, pero de los de 20, 25, que ya empezaron a trabajar de chico con ese sistema, no manejen bien los pies. Pero después tenés arqueros, hoy ya pasados los 30, que no tienen la misma ductilidad con los pies que como Ederson o Van der Sar en su momento. Pero bueno, si vos tenés un juego que vos jugás largo y armás y preparás para pelear la segunda jugada y que el arquero vos decís no quiero, no me gusta que jueguen para atrás con el arquero, bueno, indudablemente no va a ser importante que tu arquero maneje los pies como lo manejan los arqueros de primer nivel o de los equipos de Guardiola. Pero sí es cierto que lo primero que tiene que hacer el arquero, o lo que yo primero me fijo en un arquero, es que ataje, ¿no? Y sobre todo en el estilo que me gusta jugar a mí, que tenga lectura de juego, anticipación, que tenga buen dominio de área, buen caminar del área, buen juego aéreo, porque ¿qué pasa? Nosotros hoy vemos, el otro día lo escuchaba la Volpe muy acertadamente, que decía, nosotros vemos a los arqueros y creemos que el entrenador de arqueros solo tiene que entrenarle lo que son las capacidades condicionales, ¿no? La agilidad, la flexibilidad, y bueno, no, el arquero tiene que trabajar mucho el caminar el área. Vos lo nombraste a Chilaver no se tiraba mucho, pero no le hacía muchos goles, porque tenía una ubicación de área, una ubicación de las bisectrices, de cómo achicar el arco según dónde estaba la pelota, que son lo que en definitiva le dan al arquero la posibilidad de diferenciarse, ¿no? Yo hoy veo hasta en arqueros de elite, y con entrenadores de arquero y todo, un muy mal posicionamiento, por ejemplo, en juego aéreo. Yo todavía sigo viendo arqueros que cuando el delantero rival quiebra por afuera y se está acercando a la línea de fondo, está parado en el primer palo. Cuando vos ahí tenés que empezar a caminar con pasitos cortitos hacia el medio del arco, porque sabés que si vos te quedás en el primer palo, con una pinchadita al segundo, quedás fuera de acción, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces también hay que trabajar mucho en eso. Diego, ha sido realmente un placer escucharte, estás invitado cuando quieras, cuando vengas a Mar del Plata a charlar aquí a la radio, te invitamos a comer, a tomar un café, es un placer, la verdad, un gusto conocerte, el contacto fue de Gustavo y Gustavo me decía, no, Alejandro fue muy cercano y queremos contarte que vamos a ir a una pausa ahora en el programa y después tenemos un momento que se llama Momento Alejandro Giuntini, que es un ratito dedicado a la belleza, a lo estético, que tiene que ver con el fútbol, pero con lo artístico, y decidimos que ese momento artístico lleve el nombre de Alejandro Giuntini, porque Ale, más allá de ser un excelso futbolista, era un tipo que amaba la belleza, en todos los sentidos, así que quería contártelo porque sé que tenés un afecto muy grande por él. Sí, bueno, la verdad que es para mí emocionante de que Alejandro siga estando en el recuerdo de todos, y voy a contar una mínima anécdota cortita de varias que tengo. Yo imagínate que era un pibe de 20, 21 años, no era nadie en el fútbol. Alejandro me cobijó, iba con él a todos lados, y a fin de año del 97 yo me casaba, y el torneo terminaba el 12 de diciembre, ¿no? Y él obviamente agarraba a Fabi, a los chicos, y
y se iba para Mar del Plata de vacaciones. Entonces yo le dije, Gustavo, Alejandro, le digo, me gustaría que seas mi testigo de casamiento, de civil. Dice, ¿y cuándo te casás? Y le digo, no, yo me caso el 26 de diciembre. ¿En Santa Fe? En Santa Fe. Y él en ese momento tenía a la hermana con un problema de salud, y me dice, bueno, Diego, quédate tranquilo, que para mí es un honor y lo voy a hacer. O sea que él terminó el partido, el último partido con San Lorenzo, jugamos, se vino a Mar del Plata, volvió solamente para mi casamiento, estar un rato conmigo en el civil, comió un par de sándwiches con Fabi, fueron los dos, y ahí nomás se volvió a ir para Mar del Plata. ¿Qué quiero decir con esto? Yo era Diego Fernández, no era nadie. Él me podría haber dicho, no, Diego, mirá, tengo a mi hermana enferma, me quedo. Bueno, y ese es un gesto. Y el otro, que se lo digo siempre a los jugadores, yo vivía con mi hermano chiquito, los dos en un departamentito, y Alejandro venía a la tarde. Y llegó la hora de la cena y dijo, vamos a comer, vamos a cenar a algún lado. Entonces sí, le digo, vamos. Y mi hermano, que tenía en ese momento Darío, futbolista también, 16 años, dice, no, yo me quedo, Alejandro. ¿Y qué va a comer? No, tengo una salchicha. Bueno, entonces nos quedamos todos a comer salchicha. Ese era Alejandro Giuntin. Una persona de unos valores increíbles y que ha dejado huella, no tengo duda que sí. Bueno, Diego, un fuerte abrazo. Faltan las anécdotas del Ubajay, pero eso las haremos en otro momento. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, un placer y muchísimas gracias por la invitación. A disposición para cuando lo quiera. Muchas gracias, Diego.